Importante darle este resumen porque vamos a ver cuál es la base, cuál es la fundación, cuál es el comienzo para una buena mayordomía del tiempo. Sin esta base nunca podremos ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, al principio de la carta a los Efesios, Pablo comienza diciendo que al unirnos a Cristo en fe, cuando Cristo nos salva por medio de fe en Él, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los cielos. Y comienza a nombrar algunas de esas bendiciones. Dice que en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que Él haya creado el mundo, Él nos escogió a nosotros para ser parte de su pueblo. Dice, continúa, en amor nos predestinó a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. O sea que no somos solo sirvientes de Dios, no somos solo esclavos de Dios, sino que Él nos ha adoptado como sus hijos. Somos parte de la familia de Dios. Continúa diciendo que en Cristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Cristo hemos obtenido una herencia en el cielo, con Él para siempre. Y después de haber creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de esa herencia y garantía de esa salvación. Y así continúa enumerando todas esas cosas que Dios ha hecho por nuestra redención, hasta que llega al capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo cambia su enfoque un poquito y dedica 3 versículos a hablar sobre nosotros. Y en esos 3 versículos, Pablo escribe uno de los resúmenes más tristes sobre el estado espiritual de la humanidad. Dice que todos estamos muertos en nuestros pecados y que voluntariamente seguimos el camino del mundo y el camino de Satanás, siguiendo nuestros deseos carnales. Y por toda esa desobediencia y rebeldía, Él nos llama hijos de ira. Y estamos esperando el día del juicio, donde seremos condenados por toda una eternidad en el infierno. Ha dedicado un capítulo entero a la gracia y misericordia y el trabajo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Y en 3 versículos, nuestra condición es triste y deplorable, llena de pecado, llena de rebeldía, esperando el día de nuestro juicio, donde recibiremos la condenación e ira de Dios. Pero, dice Pablo, cuando todavía estábamos en ese estado de muerte, pecado, rebeldía, Dios nos salvó. En su misericordia y gracia nos salvó. Y dice las famosas palabras de Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Voy a leer eso otra vez. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, no hay duda alguna de que es por gracia. La palabra gracia significa favor o acción favorable que no merecemos. Y claro, en nuestra desobediencia, rebeldía y maldad, lo único que merecemos es la ira y el castigo de Dios, de un justo Dios. Pero en su gracia, en ese favor que no merecemos, Dios nos ha salvado por medio de Cristo. Y claro que esta salvación no procede de nosotros. Desde el principio lo único que nosotros hacemos es desobedecer y correr en la dirección opuesta a Dios. Es Dios el que inició nuestra salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido para salvarnos, para adoptarnos, para redimirnos, para perdonarnos. La salvación no procede de nosotros, procede de Dios. Hermano, esta semana lean Efesios capítulo 1 y capítulo 2 para que vean que en ese capítulo y medio Pablo habla de un montón de cosas que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas para nuestra salvación. Y en ese capítulo y medio Pablo dice que lo único que nosotros damos en ese proceso es nuestro pecado. Es lo único que tenemos para ofrecer. Nuestras buenas obras no valen nada. Isaías capítulo 64 versículo 6 dice que hasta nuestras buenas obras son como un trapo sucio ante Dios. Lo único que nosotros, pecadores,
tenemos disponibles para ofrecer es nuestro pecado. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de fe en Cristo. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si hay alguien que no ha creído en Cristo para su salvación en este lugar, le ruego que se postre ante los pies de Jesús, porque solo Él puede salvar. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que sus buenas obras puedan agregar al favor que Dios nos ha dado. Por su pecado a usted le espera condenación y castigo eterno por su rebeldía y pecado. Sin embargo, Cristo puede salvar. Ponga su fe en Él, en el Dios que se hizo hombre y vivió la vida que usted no pudo vivir, una vida perfecta y sin pecado. Él murió y tomó en la cruz su pecado y el castigo que usted merecía, para que por medio de fe nosotros podamos ser salvos. Y en la cruz, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Respiró su último suspiro y dijo, está terminado. Usted no puede hacer nada, usted no tiene que obrar. Dios ha hecho la obra por usted. No hay nada que nosotros podamos hacer, es por medio de fe en Él, el que ha hecho toda la obra. Entonces, pongamos nuestra fe en Jesucristo, nuestro único Salvador, nuestra única esperanza. Y esta salvación es la base y fundación para nuestro caminar con Cristo. Todo comienza con nuestra fe en Cristo, cuando nosotros nos abandonamos completamente a Jesús. Es por eso que hasta después de decir todas estas cosas sobre nuestro bello Dios y sobre la misericordiosa salvación que Dios nos ha dado, es hasta después de eso que Pablo comienza a hablar de los frutos que este evangelio y esta salvación produce en los creyentes y seguidores de Cristo. No es primero las obras y después la salvación, es primero la salvación y después las obras. Nosotros somos salvos por medio de fe en Cristo, no por obras. Pero cuando Cristo nos salva, hay una transformación que sucede en nuestros corazones. Y esto conduce a cambios en nuestra vida que nos hacen más y más como Cristo nuestro Señor. Por ejemplo, Pablo comienza a decir que ahora somos salvos, que ahora que somos salvos, el racismo no tiene lugar en el pueblo de Dios. Porque en Cristo todos somos uno. Y habla de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Habla de los dones y obras de servicio que se deben ver en los cristianos, que ustedes han estado estudiando en esta semana, ¿verdad? Los dones espirituales. Y dice claramente que cuando uno es salvo, uno va a dar claros frutos de arrepentimiento y va a matar pecados en su vida. Y comienza a mencionar algunos pecados que no se deben ver en la vida de los cristianos. Entonces, todo comienza con nuestra salvación, cuando ponemos nuestra fe completa en Cristo. Luego el Espíritu Santo obra en nosotros para transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Somos salvos por medio de fe, no por obras, pero nuestra salvación resulta en una vida más santa y llena de buenas obras. Y aquí es donde quiero que comencemos a leer en Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 3. Dice: pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera debe ser mencionada entre ustedes, como corresponde a los santos. Que tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan,
no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean ignorantes, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esos son los versículos en los que nos enfocaremos por el resto de nuestro tiempo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean ignorantes, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Parte de nuestro caminar es una buena mayordomía del tiempo. ¿Se dieron cuenta que Pablo comienza hablando de nuestra salvación, luego cambia y dice, ahora que somos salvos, estos son los frutos que debemos ver en nuestra vida? Y parte de esos frutos es una buena mayordomía del tiempo, ¿verdad? Usen su tiempo aprovechándolo bien, sabiamente, no como insensatos. Todo comienza con nuestra salvación. Nuestra mayordomía del tiempo comienza con nuestra salvación. No podemos ser buenos mayordomos del tiempo hasta que Cristo nos salve. Y quiero aclarar eso un poco, porque no estoy diciendo que la única manera de usar bien el tiempo es siendo salvos. Hay muchos no creyentes que usan su tiempo eficientemente, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es que para que alguien pueda comenzar a usar su tiempo de manera que glorifique a Dios, primero tiene que ser transformado y salvado por Cristo. Todo se trata de la gloria de Dios. Una buena mayordomía del tiempo le da gloria a Dios. Entonces, nuestra salvación es la base para una buena mayordomía del tiempo. ¿Y qué dice Pablo? Dice que tengamos cuidado cómo andamos. Y en el contexto de esa oración, las dos razones que nos da es que hay muchas tentaciones en este mundo y que hay gente que todavía no conoce al Señor y está muerta en sus pecados. El versículo 15 comienza con la frase, por tanto, ¿verdad? Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Eso nos da a entender que la razón por la que debemos tener cuidado de cómo andamos es lo que Pablo dijo anteriormente. Dice, esto y esto y esto. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Esto y esto. Por esta razón, tengan cuidado cómo andan. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pablo anteriormente? Pablo dijo que la inmoralidad y el pecado no debe verse en el pueblo de Dios, porque por causa de esas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 6. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por su pecado y rebeldía. El mundo necesita la salvación. Hay gente que todavía está viviendo en desobediencia y rebeldía, y esa gente recibirá la ira de Dios si no reciben a Jesucristo como su Salvador. Si nosotros malgastamos nuestro tiempo y no lo usamos para hacer discípulos y avanzar el Evangelio, entonces hay miles y miles de hombres y mujeres que recibirán castigo eterno por su pecado y rebeldía. Dios ha hecho todo lo necesario para darles salvación. Ya lo vimos, capítulo y medio de todas las cosas que Dios ha hecho. Pero a nosotros nos ha mandado a nosotros como sus embajadores para decirle a este mundo que esta salvación está disponible. Por eso debemos tener cuidado cómo andamos, porque el mundo necesita la salvación y nosotros debemos usar nuestro tiempo bien. Luego en el versículo 16, Pablo nos da la segunda razón. Dice, debemos tener cuidado de cómo andamos. ¿Por qué? Porque los días son malos. Dice que los tiempos en los que vivimos son malos. Aun cuando somos salvos y el Espíritu Santo nos da la habilidad de dejar el pecado y vivir en santidad, el mundo trae muchas tentaciones que nos afectan. Hay muchas tentaciones que nos hacen tropezar. Y por eso debemos tener cuidado de cómo andamos. Porque si malgastamos nuestro tiempo, seremos más y más susceptibles a tentaciones. Porque no estamos usando el tiempo para crecer más cercanos a Cristo. Y otra cosa, muchas veces cuando malgastamos el tiempo, estamos pecando. Malgastar el tiempo, por definición, significa no usar el tiempo bien, ¿verdad? Bueno, Santiago 4:17 dice que el que sabe el bien que debe de hacer y no lo hace, está pecando. Entonces, si nosotros sabemos que estamos malgastando el tiempo en algo y lo seguimos haciendo, aún sabiendo que es malgasto,
entonces estamos pecando. Por eso debemos tener cuidado cómo andamos, porque el mundo necesita la salvación primeramente, y también porque el mundo trae muchas tentaciones que nos afectan en nuestro caminar. Entonces, sigamos adelante, porque Pablo nos va a ayudar a entender cómo vivir con cuidado. Miren el versículo 15-16. Pablo dice que los tiempos son malos y debemos tener cuidado cómo vivimos. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No debemos ser insensatos, debemos ser sabios. Porque, hermanos, nuestro tiempo en esta vida es extremadamente corto. El Salmo 39 dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán pasajero soy. Tú has hecho mis días breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. En esa oración, el salmista le pide a Dios que le ayude a ver lo corto que es su tiempo en esta vida. Dice: ayúdame a ver para que yo sepa cuán pasajero soy. Dice que aún en nuestra plenitud nuestra vida es solo un soplo, y eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes nos parece que el tiempo pasa súper lento. No podemos esperar a cumplir los 18 o los 20. Estamos esperando: ay, ya quiero tener 16 años, ay, ya quiero tener 17, ya quiero llegar a los 18, quiero sentirme mayor. Pero después cuando llegamos a los 20 comienza a correr el tiempo, ¿verdad? Comenzamos a decir: no, ¿cómo se me va el tiempo? Ya pasó otro año, otro cumpleaños, no me diga. Se nos pasa rápido el tiempo, porque el tiempo pasa rápido. Nuestra vida es solo un soplo. Lo que pasa es que preferimos no pensar en ello. Pero este salmista le pide al Señor que le ayude a recordar que su tiempo en esta vida es corto. ¿Para qué? Para así no malgastarlo, para poder usarlo de la manera correcta, para concentrarse en lo que realmente importa, para usar el tiempo con sabiduría y no con insensatez. Pero hay otra cosa que no debemos olvidar. Es cierto que nuestra vida es corta. En promedio podemos llegar a vivir unos 70 u 80 años, y en sí eso no es mucho tiempo. Pero ya vimos aún estando en esa plenitud, si llegamos a los 70 u 80 años, eso solo es un soplo. Pero a veces nuestro tiempo en la tierra es más corto que eso. No siempre llegamos a los 70 años, no siempre llegamos a los 80 años. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 4. Dice: oigan ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que nosotros muchas veces contamos con vivir una vida larga y completa, pero nosotros no sabemos lo que nos trae el día de mañana. Es muy posible que mañana fallezcamos. Es muy posible que no lleguemos al día de mañana. Hace poco estaba hablando con un amigo de la familia que es veterinario, y él me estaba contando sobre un cardiólogo joven que se acababa de morir por un infarto del corazón. Escuchen esto: este cardiólogo, su trabajo es decirle a la gente cómo cuidar su corazón para que no les dé un ataque. Este cardiólogo joven murió de un ataque al corazón. Les aseguro que esa mañana cuando él se levantó, él estaba muy confiado de que su corazón estaba saludable y de que iba a hacerlo regular, iba a ir a la oficina, a ver pacientes, a decirles cómo mejorar su dieta, hacer ejercicio. Y sin embargo, a él le da un ataque al corazón. Con él confiado de que iba a vivir una vida larga y completa, saludable. Y sin embargo, en un instante, se murió. Porque el que determina nuestra vida, el que determina nuestro tiempo en esta vida, no somos nosotros, es Dios. Es Dios el que nos ha dado un tiempo específico, y ese tiempo específico nosotros lo debemos de usar de manera sabia y no de manera insensata. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro tiempo sabiamente
y no de manera insensata. Pablo dice en el versículo 16 que usamos nuestro tiempo sabiamente cuando aprovechamos bien el tiempo. Esa frase es muy interesante en el griego, porque el verso literalmente dice que usamos nuestro tiempo sabiamente cuando redimimos el tiempo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué significa redimir el tiempo? Bueno, esa palabra redimir es la misma palabra que Pablo usa para hablar de nuestra redención. La mismita. Le encanta usar esa palabra, redención. Nuestra redención tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con nuestra liberación de la esclavitud al pecado y con nuestra liberación para seguir a otro maestro, Jesucristo. La liberación que recibimos cuando Cristo nos redime tiene dos sentidos. Nos libera de algo y nos libera para algo. Nos libera del pecado y nos libera para seguir a Cristo. Y Pablo dice que de esa misma manera nosotros debemos redimir nuestro tiempo. Porque por el pecado en este mundo, en nuestras vidas, las tentaciones, nosotros tenemos nuestro tiempo esclavizado al malgasto y al pecado. Por ejemplo, podemos pasar horas y horas viendo novelas, o pasamos horas y horas viendo deportes, u otros programas de televisión que nos gustan. Otras veces pasamos días completos de perezosos sin hacer nada. Podemos pasar increíbles cantidades de tiempo en el internet haciendo nada, viendo video tras video tras video. Y de repente cuando vemos el tiempo, se nos pasaron 3 horas, sin darnos cuenta. Pablo dice que todas esas cosas son maneras insensatas de usar nuestro tiempo. Y nos dice que por medio de Cristo debemos liberar nuestro tiempo del pecado y del malgasto y usarlo ¿para qué? Para su gloria. Para su gloria. Debemos redimir nuestro tiempo. Entonces, en vez de pasar tantas horas frente a la tele, redimamos nuestro tiempo y usémoslo para leer la Biblia, por ejemplo. Si tenemos tiempo desocupado, usémoslo para la oración o igual para estudiar. Nuestra misión como iglesia de Cristo es hacer discípulos, ¿no? ¿Por qué no usar el tiempo para hacer amistades con no creyentes? ¿O por qué no usar nuestro tiempo para compartir el evangelio con amigos, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Por qué no usar el tiempo para leer un libro que nos prepare y ayude en nuestro caminar? Por eso nosotros le ofrecemos el libro Radical de David Platt. No es solo para leerlo, es para ayudarles en su caminar, para ayudarnos en nuestro caminar. Si es posible, si tienen bastante tiempo desocupado, ¿por qué no usar el tiempo para ir a estudiar teología en un instituto? El pastor Eduardo ha mencionado el instituto muchas veces aquí en Birmingham. Podemos y debemos pasar tiempo con la familia, compartiendo experiencias y compartiendo las escrituras, sentarse como familia, abrir la Biblia, leerla, orar juntos, estudiarla juntos. Eso es redimir el tiempo. Todo eso son solo unos cuantos ejemplos. Hay muchas otras maneras de redimir el tiempo. Y todas esas cosas tienen como propósito hacernos crecer en nuestra fe y prepararnos para ser discípulos más efectivamente en este mundo. Porque así es como glorificamos a Dios, ¿no? Haciendo discípulos en todas las naciones. Eso es usar el tiempo de manera sabia. Jesús usó los momentos más comunes y las oportunidades más simples para compartir la palabra con la gente que lo rodeaba. Él no malgastó su tiempo. Él usó cada oportunidad de manera sabia. En Juan, por ejemplo, una vez, en la noche, él estaba, no sabemos qué estaba haciendo, y de repente un líder religioso, judío, fariseo, se le viene y le comienza a hacer preguntas sobre vida eterna, sobre el reino de Dios. Y Jesús ocupa esa oportunidad para hablarle a Nicodemo de la salvación, de la cruz que viene de la cruz y de la salvación que viene por medio de Cristo. Otro día él estaba caminando, estaba pasando por Samaria y decide descansar un poco y se sienta al lado de un pozo. Manda a sus discípulos a comprar comida porque él sabe que tiene una cita con una mujer que va a venir. La mujer viene
y Jesús le pide agua. Y de esa conversación surge una conversación sobre el Evangelio. Cristo le comparte el Evangelio. Ella pone su fe en Cristo. Se va corriendo a su pueblo. Le cuenta a todos ellos sobre Jesús y muchos del pueblo creyeron. De esa pequeña oportunidad que Jesús usó sabiamente porque Él sabía que la iba a tener, resultó la salvación de muchos en un pueblo. Entonces, esos solo son unos ejemplos de cómo Jesús redimió su tiempo. En su tiempo de descanso, donde Él en su pereza bien hubiera podido decir, ay no quiero hablar con esta señora ahorita. Voy a quedarme sentado, descansando, bajo una sombrita, voy a tomar un poquito de agua y me voy a poner a dormir. Una siestita. Sin embargo, no. Él, aún cansado, tomó esa oportunidad para hablarle a la señora. Y eso resultó en la salvación y en hacer discípulos de muchos de esos hombres y mujeres en ese pueblo. Y no estoy diciendo que no podemos descansar. El descansar es importante. Jesús también descansó. Eso es parte de usar bien el tiempo. Porque si no descansamos, no tenemos energía. Y si no tenemos energía, ¿cómo vamos a hacer la obra del ministerio? Descansar es importante. Malgastar el tiempo no lo es. Ustedes saben las cosas en las que malgastan el tiempo. Y saben cuáles son las cosas que los tientan más. Pídanle sabiduría y fuerzas a Dios para redimir su tiempo y hacer mejor uso de él. Porque debemos entender esto realmente. Solo podemos redimir nuestro tiempo con la ayuda de Jesucristo. Por eso hay que pedirle sabiduría al Señor. La única razón por la que podemos comenzar a ser buenos mayordomos del tiempo es porque Cristo nos ha salvado y porque el Espíritu Santo ha transformado nuestros corazones y nuestros deseos. Entonces, así como ya hemos estado diciendo, nuestra salvación es la fundación para la redención de nuestro tiempo. Es Dios el que nos da la habilidad de usar el tiempo de manera que lo glorifica a Él. Sin Cristo nosotros todavía estaríamos viviendo en pecado, siguiendo los deseos de nuestros corazones impuros, siguiendo nuestros deseos carnales. La buena mayordomía del tiempo comienza con la salvación. Si no tenemos a Cristo, no podemos comenzar a glorificar a Dios con nuestro tiempo. Por eso Pablo se toma casi 2 capítulos hablando de nuestra salvación y después de eso comienza a hablar de cómo debemos vivir. Y así como hemos visto, parte de esa manera de vivir es siendo buenos mayordomos del tiempo. Pero hay otra cosa muy importante. Todo comienza con la salvación, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es el sustento para la redención de nuestro tiempo. Hermano, este mundo está lleno de tentaciones que causa que malgastemos nuestro tiempo. Cada uno de nosotros es tentado. Unos somos tentados por novelas, otros somos tentados por otros programas de televisión. Somos tentados por la pereza o somos tentados por otras cosas que nos gustan. Pero al final, esas cosas no impactan a nadie para la gloria de Dios. Y más bien afectan nuestro caminar con Cristo de manera negativa. Hermanos, ya les dije, no hay nada malo en ver un poco de televisión o descansar un ratito. Pero cuando malgastamos el tiempo, eso no es redimirlo. Eso no es buena mayordomía del tiempo. Cada hora que pasa es otra hora que no podemos recuperar. Y el mundo está lleno de cosas que nos tientan a malgastar el precioso tiempo que Dios nos ha dado para su gloria. Todos somos susceptibles a esas tentaciones. Yo estoy incluido en ese grupo. Yo estoy incluido en ese grupo de hombres y mujeres que están tentados a malgastar el tiempo. Estas 2 semanas que he estado preparando este sermón, el Espíritu Santo me hizo ver muchas áreas en mi vida en las que estaba malgastando el tiempo. Y gracias a eso he podido comenzar a corregir eso con la ayuda de la gracia de Dios. Nuestro corazón es débil y desfallece fácilmente. Con solo nuestras fuerzas no lo podemos lograr. La única manera en que podremos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo es constantemente estar dependiendo de la ayuda y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios que nos da la fuerza y motivación que necesitamos. ¿Verdad? Nosotros desfallecemos fácilmente. Nuestro corazón fácilmente se vuelve a cosas
a las tentaciones. Somos pecadores y somos débiles en nuestra carne, pero con el Espíritu Santo en nosotros tenemos fuerza. Nosotros somos débiles, pero el Espíritu Santo en nosotros, Dios es fuerte. Nosotros fallamos, pero Dios nunca falla. Necesitamos la ayuda y gracia de nuestro Señor. Debemos depender de Él. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Dios ha demostrado su gracia en su vida. Y por eso Él ha trabajado más duro que todos los demás. Sin embargo, realmente ha sido la gracia de Dios que ha hecho el trabajo en su vida. De esa misma manera nosotros debemos trabajar duro para redimir nuestro tiempo. Sin embargo, debemos reconocer que es la gracia y el poder de Dios que trabaja en nosotros. Así que debemos depender de Dios constantemente. Debemos pedirle ayuda a Él. Recuerden lo que Cristo ha hecho. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él es el perfecto mayordomo del tiempo, el único perfecto mayordomo del tiempo. Uno de los muchos pecados por los que Él murió es el pecaminoso malgasto de nuestro tiempo. Esa es una de las razones por las que Él tuvo que ir a la cruz, porque nosotros somos mayordomos infieles de nuestro tiempo. Por Cristo tenemos el perdón. Así que hagamos todo lo posible para honrar la muerte y resurrección de nuestro Rey. Si esa es nuestra meta, Dios nos ayudará. Si esa es nuestra meta, el Espíritu Santo en nosotros nos ayudará a hacer eso. Pero debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Debemos mantener nuestra dependencia en Cristo. Hermanos, pidámosle juntos a nuestro Padre que nos ayude a ser como su Hijo Jesús. Pidámosle que nos transforme cada día más a la imagen de su Hijo. Pongámonos de pie y cantemos esto, juntos declarando que lo necesitamos a Él, que necesitamos su ayuda para transformarnos más como su Hijo, para que seamos buenos mayordomos del tiempo que Él nos ha dado.